tal, Astrid? Buenas noches. Fíjense que hoy sí vamos a tratar de avanzar lo más que podamos porque el día del fiambre, fíjense que no vamos a tener clases y es miércoles, ¿verdad? Entonces me toca con ustedes. Entonces sí vamos a tratar de avanzar lo más que podamos ahorita para no atrasarnos, ¿verdad? Quiero ver acá. Licenciada, ¿esto a partir de qué página empezamos del libro? Ay, sí, fíjese que estamos empezando en la página 333, que sería el capítulo 21 de la contrarrevolución y los acuerdos de paz. Gracias, licenciada. Con gusto, Astrid. Ay, híjoles. ¿Yo dónde dejé mi libro? Ay, Se está permítame. grabando la llamada. Buenas noches a todos. Ya estamos empezando a grabar la clase. Permítame, ahorita voy. Ay, híjoles. Bueno. Ok, entonces vamos a ampliar la presentación. Como les decía, estamos en el capítulo 21 de la contrarrevolución a los acuerdos de paz, ¿verdad? Que empieza en la página 333. Ok, ay, Dios mío. Muy bien, ay, perdonen ahí la interrupción. Entonces decíamos que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de los gobiernos de la revolución y mencionamos que dentro de la campaña de Jacobo Arbenz el tema de la reforma agraria era fundamental, ¿verdad? Era parte de su campaña y pues atendía una necesidad fundamental de la población. Cuando la reforma agraria, el decreto 900, se le aplicó a importantes familias adineradas del país y también a la United Fruit Company, esto, pues obviamente fue como la gota, ¿verdad?, que derrama el vaso. Y entonces, porque resulta que dos hermanos que eran importantes funcionarios del gobierno estadounidense, John Foster Dulles, secretario de Estado, Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, ellos trabajaban con la firma Sullivan y Cromwell de Nueva York. Esta firma, pues, eran los representantes legales de la United Fruit Company. También hay autores que plantean que estos hermanos eran accionistas de la United Fruit Company, ¿verdad? Bien. Lo cierto es que platican con el presidente Eisenhower y entonces, para decirle, miren, estamos viendo que este presidente nos está desafiando, ¿verdad? Es comunista, está aplicando la reforma agraria a nuestra empresa estrella, ¿verdad? A la UFCO. Pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Eisenhower, pues que estuvo, era de los héroes de la Segunda Guerra, ¿verdad? Dice, bueno, sí, hay que neutralizarlo, ¿verdad? Y entonces se plantea la Operación Éxito. La Operación Éxito planteaba acciones de guerra psicológica. Entonces, digamos, no se trató de que directamente mandaron soldados a pelear, ¿verdad?, contra Guatemala, sino que empezó por una serie de acciones para asustar a la población, asustar también al ejército,
hacerle una mala imagen al gobierno de Guatemala a nivel internacional. Entonces, se elaboraron, por ejemplo, películas allá en Estados Unidos donde se hablaba del gobierno rojo, ¿verdad?, de Guatemala. Pensaban, bueno, ¿cómo puede ser que ese presidentucho de ese país tan insignificante, tan pequeño, que nadie sabe dónde está en el mapa, esté desafiando a Estados Unidos, ¿verdad? Y que sea comunista. Instalan en Honduras la Radio Liberación, la Voz de la Liberación, que va a ser una estación de radio que va a transmitir, bueno, va a ser clandestina, ¿verdad? Y va a transmitir muchos mensajes que eran elaborados por agentes de la CIA, en donde se trasladaban mensajes para asustar, ¿verdad? Por ejemplo, se viene la invasión, ¿verdad? Para liberar a Guatemala. Van a llegar 15,000, 20,000 soldados con armamentos bien sofisticados, cientos de aviones, ¿verdad? Que van a terminar con quienes se estén oponiendo. Además de decir, bueno, los comunistas se comen a los niños, te van a quitar todo, ¿verdad? Todas tus propiedades, todas tus pertenencias, te van a esclavizar, en fin. El apoyo también decidido de Monseñor Roselio Arellano, que era el arzobispo, bastante conservador, y dictadores de la región. O sea, teníamos en Nicaragua a Anastasio Somoza, también estaba en Honduras Tiburcio Carías Andino, en Dominicana estaba Trujillo, ¿verdad? Y ellos pues prestaron sus territorios para que aterrizaran allí aviones, dieron dinero para pagar soldados, mercenarios, para que vinieran con ese ejército de la liberación. Ay, perdonen, jóvenes, sí, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? O ya me está fallando la memoria. Sí, ahí nos habíamos quedado. Sí, licenciada. Ah, muy bien, gracias. Ok, entonces, Estados Unidos le llamó Operación Éxito y obviamente permaneció en secreto y se conoció hasta décadas después que fueron desclasificados esos documentos, ¿verdad? En Guatemala se le llamó la Contrarrevolución o también Movimiento de la Liberación Nacional. ¿Quiénes estaban en contra de Arbenz? El gobierno estadounidense, ¿verdad? Para ver la correlación de fuerzas. La United Fruit Company, el arzobispo, ¿verdad? Que mencionábamos, la Asociación Guatemalteca de Agricultores, AGA, que pues estaban muy molestos por la reforma agraria, y los mencionados dictadores, ¿verdad? A favor, pues estaban los partidos políticos de izquierda, el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Gran parte del pueblo, sindicatos, ligas campesinas, comités de reforma agraria. Arbenz pensó que el ejército también era leal y que lo apoyaba. Y bueno, algunos gobiernos vecinos, ¿verdad? Lo cierto es que la invasión empezó con bombardeos. Empiezan a bombardear la capital desde el Cerrito del Carmen y a instalaciones militares, oficinas de gobierno. Imagínense ustedes lo impactante que era para los vecinos de la capital ver que esos aviones que estaban bombardeando, ¿verdad? Era algo pues que impactaba bastante, que aterraba, ¿verdad? Y después pues ya vienen los soldados que llegan desde Honduras, ¿verdad? Por tierra. Solo hubo una pelea en Hualán y de ahí prácticamente siguieron así, camino libre, ¿verdad? Hasta la capital. Porque el ejército no les rindió resistencia, no les opuso resistencia. El pueblo le pedía armas a Arbenz en Zacapa, en Escuintla, en Zacatepeques, en muchos departamentos, en Retauleu, para defender al gobierno. No había suficientes armas y cuando Arbenz se dio cuenta que el ejército no lo iba a apoyar, pues también ya era tarde para repartir armas. En fin, entonces renuncia Jacob Arbenz la noche del 27 de junio de 1954. Se transmite en cadena nacional por radio, ¿verdad? Su mensaje, en donde Arbenz explica los motivos de su renuncia
también la participación que tiene Estados Unidos, los intereses de la United Fruit Company que fueron afectados, y renuncia, dejando en el cargo al coronel Enrique Díaz, que era su jefe de las Fuerzas Armadas. Arben se va pensando que el problema era él, ¿sí? Y decir, bueno, más adelante, bueno, cuando yo me vaya, entonces ya van a dejar de molestar al gobierno, ¿verdad? El problema es en contra mía, ¿sí? El desafío fue mío. Pero, lamentablemente, eso no va a suceder. Se va a derrocar al coronel Díaz, realmente solo gobernó dos días, así que su apellido lo estaba vaticinando. Se nombró a varias juntas militares para que gobernaran, pero finalmente Estados Unidos se decidió por el coronel Carlos Castillo Armas. Castillo Armas había sido director de la Escuela Politécnica y también había apoyado, fue de los militares que apoyaron la Revolución del 44. Pero posteriormente, fíjense que quiso darle golpe de estado a Arévalo y por eso lo agarraron y lo sacaron, se fue para Honduras. Y bueno, Estados Unidos decidió, bueno, este es el gallo, ¿verdad? De los compromisos que había hecho Castillo Armas al inicio del gobierno, cuando asume el gobierno, ¿verdad? Acordémonos que siempre, cuando alguien da golpe de estado, se supone que gobierna provisionalmente, ¿verdad? Pero pues tiene que convocar elecciones. Ese pues ha sido el procedimiento, ¿no? Pero lo que hizo Castillo Armas fue que dijo, no, aquí nada de elecciones, aquí vamos a convocar a un plebiscito. ¿Sabemos qué es un plebiscito o una consulta popular? ¿Qué dice Zulma? Estamos pensando. ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué dice Lendy? Pues la verdad, licenciada, directamente no sé qué es un plebiscito, pero lo googleé. Por el que se somete a votación popular una ley o una para el Estado. Ok, gracias, Lendy. Fíjense que una consulta popular pues también se organiza, ¿verdad? La tiene que organizar la institución que organiza las elecciones, ¿verdad? Pero es diferente porque las elecciones nos presentan la boleta con los nombres, las fotos de los candidatos, ¿verdad? Y ahí escogemos. Mientras que una consulta popular nos presenta una hoja donde hay preguntas, en donde tenemos que responder sí o no. La pregunta que venía en esta hoja, ¿verdad? Que se entregaba ahí en ese plebiscito de Castillo Armas era, ¿está usted de acuerdo en que el teniente coronel Carlos Castillo Armas continúe gobernando Guatemala? ¿Sí o no? Otra de las cuestiones fue que se votaba de viva voz, o sea que públicamente usted llegaba a la mesa de votación y tenía que decir ahí directamente sí o no. Sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por eso, pues obtuvo el 99.9% de votos a su favor. Realmente él trató de legitimarse en el gobierno de una manera que no era la legalmente establecida, no era lo correcto, ¿verdad? Digamos que no era el protocolo. Entonces, pues esto no va a ser bien visto. Se me está pasando acá. Eso era, ¿verdad? Castillo Armas asumiendo el gobierno. Mientras tanto, Jacobo Arbenz con su familia y funcionarios cercanos de su gobierno se habían refugiado en la Embajada de México. Ahí pidieron asilo. Estuvieron ahí, ¿verdad? Para protegerse.
más de 70 días y luego pues ya al fin el gobierno autorizó que podían salir del país. El problema fue que a Arbenz le pidieron ya en el aeropuerto que se desvistiera porque lo acusaban de que había comprado unas joyas a su esposa, unas joyas muy caras con dinero del Estado y que ahí las llevaba, que las tenía que dejar. Algo tan humillante, ¿verdad? Tan denigrante. Y aparte dejan entrar a la prensa para que pues fuera más grande la humillación. Lógico, pues al otro día los titulares, ¿verdad? En todos los medios, las fotos del presidente, ¿verdad? Humillado de esa forma. Pues ustedes sabrán que hemos tenido presidentes de todos los tipos, ¿verdad? Y nunca. Ahí sí que unos más corruptos que otros, ¿verdad? Y pues diferentes categorías y calañas, pero a ningún otro se le ha tratado de esta forma, ¿verdad? Y bueno, se imaginarán el exilio de Arbenz y su familia fue muy terrible, ¿verdad? Con mucha persecución de Estados Unidos. Ok, entonces empieza a gobernar don Carlos Castillo Armas, gobernó de 1954 al 57. Aquí lo vemos a la par de su esposa y escoltado por Monseñor Roseli Arellano, que va súper feliz, ¿verdad? Y ya triunfó la contrarrevolución. Se deroga la Constitución del 45, se declaran ilegales los sindicatos, el Partido Comunista, que era el Partido Guatemalteco del Trabajo, y también otros partidos que habían apoyado a los gobiernos de la revolución. Empieza la censura contra la prensa, obviamente se declara estado de sitio, ¿verdad? Como sabemos, ahí se quedan suspendidas todas las garantías. Se empiezan investigaciones porque es un estado de emergencia, ¿verdad? Para encontrar culpables. Pero empieza la cacería de brujas, ¿verdad? Persecución a funcionarios del gobierno y también inclusive en las oficinas, ¿verdad? Hay quienes acusan a sus compañeros, sí, a este simpatizante, ¿verdad? Entonces hay muchas gentes que van presas, ¿verdad? Señaladas de ser comunistas. Y quienes tuvieron tiempo y pues consiguieron asilo en otro país, pues pudieron salir. Semanas después de esto, se da una sublevación de jóvenes cadetes de la Escuela Politécnica, ¿verdad? En una actitud muy digna. Llegan al campamento de los liberacionistas, toman el campamento, los tienen ahí dominados, ¿verdad? ¿Por qué van a hacer esto? Bueno, estaban molestos porque Carlos Castillo Armas los quería fusionar a los liberacionistas con el Ejército Nacional. Además, estaban molestos por la forma en la que actuó el ejército cuando fue el derrocamiento de Arbenz, ¿verdad? Entonces, estos cadetes y algunos oficiales jóvenes que los apoyaron, pues, organizaron este levantamiento. Obviamente llegó el arzobispo a mediar y decir, miren, patojos, esto no está bien, no es correcto, entreguen las armas, entreguen, ¿verdad? Liberen a estas personas y no van a haber represalias, ustedes tranquilos, ¿verdad? Después de eso cerraron un tiempo la escuela politécnica y pues sí castigaron a quienes habían participado. ¿Qué sucede con la reforma agraria? Pues obviamente había sido la manzana de la discordia, ¿verdad? Y entonces es derogado el decreto 900. Se emite este decreto 31 que autorizaba a devolver las tierras que habían sido expropiadas. Se desata una ola de violencia en el campo, pues porque los finqueros, ellos mismos empiezan, ¿verdad? No esperan a que el gobierno resuelva. Ellos mismos fueron a desalojar a los campesinos por la fuerza, ¿verdad? Se queda derogado también el decreto de la ley de arrendamiento forzado. Disuelta las cooperativas, que las cooperativas pues venían del gobierno de Arévalo, ¿verdad? Se decretó la ley penal preventiva contra el comunismo que facultaba pues a perseguir y a procesar a personas por ser comunistas. Digamos, de legados de la revolución, entre esos legados va a estar el tema agrario.
que a partir de ahí los gobiernos siempre tuvieron que abordar esa temática, pues aunque sea de manera demagógica, ¿verdad? Pero se tenía que incluir en los programas de gobierno. Entonces, en época de Castillo Armas, el Congreso aprueba un estatuto agrario para dar tierras a los campesinos en áreas que estaban deshabitadas, ¿verdad? Alejadas, para que ellos fueran a colonizar. La Constitución, la nueva Constitución del 56, eliminó el voto para los hombres analfabetos, suprimió el derecho a la rebelión, que había sido incluido por primera vez en la Constitución del 45. Vamos a ver que en cuanto a los derechos, se van a contemplar, pero siempre se les va a agregar una dedicatoria, ¿verdad?, a quienes se piense que son comunistas. Por ejemplo, derecho a la libre asociación, a excepción de grupos comunistas. Son punibles las acciones comunistas. En este título de derechos humanos, vemos que siempre hay un agregado que dice, pero no tendrán vigencia en caso de invasión de territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Entonces, que este es un tema, ¿verdad? Este es un artículo que faculta, pues, a establecer estado de sitio, estado de excepción, ¿verdad? Y suprimir los derechos. Otro tema fue que a la iglesia se le otorgó personalidad jurídica y pues tenían derecho a adquirir y disponer de bienes. Hay fuentes que dicen que Monseñor Arellano le pidió a Castillo Armas que por su lealtad y apoyo se declarara la Iglesia Católica como la oficial y que la educación fuera religiosa, pero pues hasta ahí, tanto así no le concedieron, ¿verdad? Otro de los legados de la revolución va a ser que a partir de allí las constituciones tienen que mencionar los derechos sociales, ¿verdad? Como el derecho al trabajo, a la cultura, a la educación. Ok. Bueno, en cuanto a la estructura del Estado, un diputado por cada 50,000 habitantes, el presidente gobernaría por 6 años y los magistrados de la Corte nombrados por el Congreso. En julio del 57 es asesinado Castillo Armas. Esto va a ser algo tremendo si pensamos que están asesinando a un presidente. O sea, tal vez no tan legal, legítimo, ¿verdad? Pero se trata de un magnicidio, ¿verdad? Entonces, uno de los soldados que trabajaba en casa presidencial, cuando Castillo Armas se retira después de la cena, que va para su cuarto, lo alcanza y le dispara. Después de eso, este soldado se suicida, pero aguanten ustedes, dejaron en su cuarto una libreta y ahí había una postal que le habían mandado desde la Unión Soviética, ¿verdad? Como quien dice, quisieron hacer creer que había sido una venganza de los soviéticos, como quien dice, confirmando, sí, Arbenz era aliado de la Unión Soviética y entonces ahí se están vengando. En la página 339 del libro ustedes encuentran varias hipótesis, ¿verdad?, que se manejaron sobre este tema. Pues pudieron haber sido varias razones, ¿verdad? O sea, se decía, faltó al pacto de caballeros, no convocó a elecciones. También se peleó con otros militares que desplazó, ¿verdad? Porque quería gobernar solo él. También pudo haber venido por ahí. Otros decían que Trujillo, el dictador de Dominicana, lo mandó a matar porque le debía, porque tenía una deuda o porque no le había dado una condecoración, en fin. También pudo haber sido de parte de Estados Unidos o del empresariado, políticos de Guatemala, decir, bueno, ya no nos es útil, ¿verdad? Mejor que se vaya. Entonces se convocó elecciones y de esas elecciones resultó ganador el general Miguel Ydígoras Fuentes. Hubo ahí una etapa de tensión, ¿verdad? Cuando es asesinado Castillo Armas, imagínense qué crisis, ¿verdad? Se nombra un gobierno provisional. Hay unas primeras elecciones, son criticadas, dicen, no, hicieron fraude, se repiten, y pues después gana Miguel Ydígoras Fuentes. Don Miguel Ydígoras Fuentes era un presidente, era un general e ingeniero, pues de la época de Jorge Ubico, ¿verdad?
Y Dígoras también fue candidato a la presidencia cuando Arbenz participó, cuando Arbenz ganó. Su lema era que iba a gobernar con mano de acero inoxidable bajo un guante de terciopelo. Sus promesas, digamos, los temas de su campaña, derechos humanos, defender los derechos humanos. Hay que reconocerle a Dígoras que sí dio cierta libertad política, ¿verdad? Como que un respiro, ¿verdad? Para que la población, quienes estaban exiliados, pudieran regresar al país, para que las organizaciones pudieran seguir funcionando, volver los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, en fin, que nuevos partidos se inscribieran. Por ejemplo, durante el gobierno de Dígoras fue que se surgió el PR, el Partido Revolucionario, integrado por personas que habían sido simpatizantes de la Revolución del 44. Entonces, pues abrió ciertos espacios, ¿verdad? Luego también prometía recuperar Belice. Y fíjense que sí, es que él era bien impulsivo. Por ejemplo, sí se fue hasta un poblado de Belice, se metió a territorio beliceño, pero lo sacaron. Luego también ofreció el tema de la integración centroamericana. Hay que tomar en cuenta que durante el gobierno de Idígoras, en el mundo había una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos países que fueron parte de los aliados en la Segunda Guerra, que se unieron para derrotar a Alemania, Japón. Terminada la Segunda Guerra, cada quien siguió con sus temas y pues obviamente la Unión Soviética era quien lideraba el bloque comunista, ¿verdad? Y Estados Unidos liderando el bloque de los demócratas liberales, ¿sí? Entonces empieza esto que se le llamó Guerra Fría, o sea, Guerra Fría porque ellos directamente hacían un territorio, ¿verdad? Soldados soviéticos contra estadounidenses ahí disparándose, peleándose, en fin, eso no se vio, ¿ah? Pero peleaban a través de otros grupos, ¿verdad? Apoyaban a diferentes bandos, por ejemplo, en Vietnam, en Corea, ¿verdad? Y bueno, así empieza este tema de la Guerra Fría. Y entonces cada una de estas potencias buscando más países aliados que estuvieran bajo su influencia, ¿verdad? En este mapa podemos ver en azul y celeste, pues Estados Unidos y sus aliados que formaron la OTAN. Y en rojo y rosado vemos la Unión Soviética y sus aliados que integraban el Pacto de Varsovia. En el caso de América Latina, pues nos tocó, ¿verdad?, estar en el área de influencia de Estados Unidos. Y pues lamentablemente Estados Unidos financió las dictaduras militares que funcionaron en nuestros países. Y pues bajo esa sospecha, ¿verdad?, de que todo el que hable de derechos, que pelee por derechos humanos, derechos de los trabajadores, todo eso huele a comunismo, ¿verdad? Que tuvo un impacto tremendo en nuestro país. Pues fíjense, así venía avanzando el gobierno de don Miguel Idígoras, asumen el 58. En enero del 59 triunfa la revolución en Cuba. Y entonces Estados Unidos, que era aliado del dictador cubano, que había sido derrocado, de Batista, ¿verdad? Obviamente se molestan mucho, quieren apoyar a exiliados cubanos que quieren invadir Cuba y sacar a los revolucionarios. Y entonces vienen representantes estadounidenses a platicar con Idígoras, a pedirle favor que les dé permiso, que en territorio de Guatemala se entrenen soldados cubanos, ¿verdad?, para invadir Cuba y en fin. Idígoras dice que sí. Imagínense ustedes, se supone que era secreto, ¿verdad? No se quería que nadie se enterara. Pero el pueblo se empieza a dar cuenta, bueno, hay mucho movimiento de carros militares
de militares en la finca La Helvetia y en Retauleu. ¿Qué está pasando? Además, pues escuchar el acento, ¿verdad? Hay gentes extranjeros, hay gringos, pero pues también había cubanos. ¿Qué está pasando, verdad? Y entonces se corre el rumor. Bueno, ahí sí que todo se sabe, ¿verdad? En nuestro país rápido se sabe todo. Entonces, ¿el presidente está apoyando a Estados Unidos o qué está pasando? ¿Qué quieren invadir Cuba? ¿Va? Pues en la población, molestia, ¿verdad? Porque Idígoras con ese su discurso nacionalista, que recuperemos Belice, sí, pero se pone todo servil a apoyar a Estados Unidos. Luego, los soldados guatemaltecos que tenían que custodiar esa finca de los donde estaban entrenándose esos extranjeros, también estaban molestos, ¿verdad? Porque ellos ahí pasando sol, pasando hambre, realmente no recibían tan buen trato. Y esos militares estadounidenses, cubanos, pues ahí los trataban súper bien, ¿verdad? Entonces, un grupo de militares jóvenes, subtenientes, tenientes, capitanes, organizan una rebelión, ¿verdad? La rebelión del 13 de noviembre de 1960, en la que participaron John Sosa, Turcio Lima, Alejandro de León, Luis Trejo. El levantamiento lo que buscaba era darle golpe de estado a Idígoras, ¿verdad? Por esas actitudes tan serviles que tenía hacia Estados Unidos. Empieza el levantamiento, ellos toman Matamoros, de ahí se llevan unas armas y unos se van para Zacapa, otros para Izabal, ¿verdad? El tema era pues tener tomados esos cuarteles y pues de ahí poder presionar, ¿verdad? Para derrocar a Idígoras. Pero con ayuda de los aviones estadounidenses que estaban en la finca de La Helvetia, derrotan esa insurrección. Aquí vemos pues de fotos de prensa libre de esa época. Hasta el presidente se desplazó hasta el lugar de los hechos, ¿verdad? Para combatir a los que se habían levantado. Varios de ellos escaparon y se fueron, unos para El Salvador, otros para Honduras. Y pues se imaginarán ustedes cómo se vengó Fidel Castro, ¿verdad? Dijo, bueno, pues vénganse muchachos, aquí en Cuba los vamos a terminar de entrenar, les vamos a dar armas, les vamos a dar dinero, los vamos a financiar. Ustedes tranquilos. Y entonces regresa ese grupo a formar el primer grupo guerrillero de esa época del conflicto armado, ¿verdad? Que va a operar en la Sierra de las Minas con el nombre de Movimiento 13 de Noviembre. Y pues ya no solo la idea de derrocar al gobierno de Idígoras, sino que cambiar el sistema económico de exclusión, eliminar la pobreza, que haya una mejor distribución de la tierra, de la riqueza, en fin. Vamos a ver entonces que ya para estos años, la amenaza ya no va a ser solo la sospecha, sí que este estudiante, que este líder obrero, que este profesional pueda ser comunista, sino que ya hay grupos armados, guerrilleros, y pues formados por ex militares, ¿verdad? Que quieren hacer un cambio y que están ahí combatiendo. Esto obviamente va a asustar mucho al ejército, también a Estados Unidos, ¿verdad? Empieza más presión sobre Idígoras, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Queremos mano dura, ¿verdad? Aquí hay que ver cómo se controla a la población y pues exterminar también, combatir a esos grupos guerrilleros, ¿verdad? Hay descontento social, hay unos partidos que están complotando en contra de Idígoras y que fomentan muchas protestas, pero también hay críticas hacia las elecciones, ¿verdad? Fíjense que en esa época las elecciones eran escalonadas y en ese año, en el 62, acababa de haber elecciones para diputados. Y entonces se cuestionaban los resultados, decían hubo fraude y hubo muchas protestas.
Entonces, dentro de en ese contexto, se dieron las jornadas de marzo y abril de 1962, en donde los estudiantes de educación media, los del Central, las de Belén, en fin, del Inca, los estudiantes de la Universidad de San Carlos, se unieron para protestar. Y entonces surgió esta organización Fuego, ¿verdad? Frente Unido de Estudiantil, guatemalteco organizado, que fueron reprimidos. Fíjense que ahí sí el presidente les tiró a la policía y después al ejército hubo disparos. Fue algo muy tremendo, ¿verdad? También hubo una sublevación de la Fuerza Aérea. Imagínense ustedes, la Fuerza Aérea empezaron a bombardear, querían derrocar a Idígoras, controlaron ese movimiento. Y en eso pues llega el rumor, bueno, la noticia más bien, de que Juan José Arévalo, el presidente de la revolución, ¿verdad? Uno de los presidentes de esa época, regresaba a Guatemala porque iba a ser candidato a la presidencia. Y Dígoras dijo, está bueno, sí, que regrese, yo no tengo problema, los partidos que lo apoyan a mí no me han molestado, que venga. Y ahí es donde dice el ejército, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Le vamos a dar golpe de Estado porque necesitamos mano dura. Y entonces su ministro de la Defensa, don Enrique Peralta Zurdia, lo derroca, ¿verdad? Y aquí empieza una etapa que se conoce como militarización del poder, así se le ha identificado, porque es una etapa en la que se busca que todos los presidentes sean militares, que haya bastante control sobre la población, ¿verdad? Nada de respetar que la locomoción, que la libertad de expresión, ni menos la libertad de organización, ¿verdad? Todo visto así será sospechoso, ¿verdad? Y perseguido o desaparecido. Y también, pues, en el combate, obviamente, a los grupos guerrilleros. Aunque aquí se les va a colar un civil, ¿verdad? Entonces, asume Enrique Peralta Zurdia, que también era general, ¿verdad? Va a hacer un gobierno de facto, dijimos, dio golpe de Estado. Va a gobernar del 63 al 66. Él tiene que convocar elecciones y también convoca a una nueva constituyente, ¿verdad? O sea, deroga la constitución anterior, redacta un estatuto de gobierno, que es como una ley, digamos, que le va a permitir gobernar, cierra el Congreso y gobierna a través de decretos ley. O sea, decretos ley, o sea, él es el que emite las leyes y él las aprueba. Todavía tenemos varios decretos ley de esa época, ¿verdad? Como el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, que son del periodo de Peralta Zurdia. En ese periodo también se aprueba la Ley de Orden Público, que como pues todavía está vigente, ¿verdad? Y es una ley de rango constitucional, que pues es la que establece los diferentes grados y niveles, ¿verdad? Para restringir las garantías, estado de calamidad, estado de sitio, estado de excepción. Se crea el aguinaldo, ¿verdad? Que sí nos cae bien. Y se aprueba la ley de emisión del pensamiento. Esto vamos a pensar, bueno, es un contrasentido, ¿verdad? Porque en la práctica se limitaba mucho, ¿verdad? Lo que publicaban los periodistas, pero nosotros vamos a ver que en ese periodo, dijimos, gobernantes militares sobre todo, mucho control sobre la población, restricción de derechos, pero el discurso que se va a manejar va a ser, sí, la democracia, los derechos humanos. Entonces, para decir, bueno, sí, también respetamos la libre expresión. Empieza entonces a implantarse ese Estado contrainsurgente, ¿verdad? O sea, el Estado ya directamente diseñado para combatir a esas organizaciones guerrilleras, pero lo lamentable va a ser que también va a ser cada vez más fuerte el control sobre la sociedad, ¿verdad? Y sobre aquellas personas que pueden ir destacando y que defienden derechos de las personas, ¿sí? Para todo esto ya estaba el grupo 13 de noviembre, que como dijimos, en la Sierra de las Minas,
Surgieron también las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, que estaban operando en Petén. Empezaron en Oriente, pero ahí las derrotaron y después se pasaron a Petén, y en fin. Y un grupo de jóvenes del Partido Comunista que decían, sí, hay que entrarle a la lucha armada. Se redacta una nueva constitución, la de 1965, que pues obviamente va a tener ese enfoque, ¿verdad?, contrainsurgente, combatir grupos guerrilleros, pero más control sobre la población civil. Se crea el cargo de vicepresidente, el periodo presidencial va a quedar en 4 años. Obviamente, restricción de asociaciones que sean comunistas. Se aprueba el voto universal, o sea que es a partir de ahí que hombres, mujeres, a partir de los 18 años, no importando, saben leer y escribir, pertenencia étnica, en fin, o religiosa o de cualquier otro tipo, todos a partir de 18 años podemos votar. Se modifican los requisitos para ser candidatos a la presidencia. Se eleva la edad para ser presidente a 40 años, porque acordémonos que Arbenz, él pudo empezar su periodo de gobierno teniendo 39, ¿verdad? Entonces, ya. Y fíjense que Enrique Peralta Zurdia quiere hacer un pacto, ¿verdad?, con el partido, el Movimiento de Liberación Nacional, MLN, que era el partido heredero, ¿verdad?, de la contrarrevolución. También quería pactar con el PR, el Partido Revolucionario. ¿En qué consistía ese apoyo? Pues él quería que se presentara un candidato único. Y obviamente que fuera leal a él, ¿verdad?, para que todo quedara en familia, ¿verdad?, y continuar ese control. Pero un abogado, don Mario Méndez Montenegro, que había sido tuvo mucha participación, ¿verdad?, desde la Revolución de Octubre. Él había participado, él se reunió con Arana para firmar el Pacto del Barranco, en fin. Había sido alcalde de la capital. Le dijo que no, que él no se prestaba a esas cosas. Y entonces empezaron a surgir varias candidaturas. Imagínense, Peralta Zurdia estaba furioso. Y para más, con más ganas de molestar, ¿verdad?, como decimos, Mario Méndez Montenegro se postuló como candidato a la presidencia por su partido, el PR. Y lamentablemente, antes de las elecciones, aparece muerto. Su casa, digamos, era una casa de 2 niveles. En el segundo nivel aparece muerto. Empiezan las autoridades a decir que había sido un suicidio. Encuentran un arma cerca. Pero al hacer los peritajes, la autopsia y todo, bueno, se hizo la reconstrucción de los hechos y todo el asunto. Pero también al ver pues, la autopsia y todo, pues resulta que los tiros habían entrado por la espalda, ¿va? Entonces, ¿qué tipo de suicidio? En fin. Entonces, lo que hicieron fue proponer, bueno, ya estaban en campaña, ya no va Mario, no se pudo. Ahora entonces vamos a inscribir a su hermano, don Julio César Méndez Montenegro, también abogado, que era profesor de la Facultad de Derecho, había sido decano, era de nuestra facultad, era alguien muy respetado que también había tenido participación en la Revolución de Octubre. Y dijeron, bueno, entrémosle, sigamos ahí con el hermano, don Julio César. Y resulta que gana Julio César Méndez Montenegro. Y entonces el ejército está en una disyuntiva, ¿verdad? Porque hubo mucha participación en las elecciones, arrasó. Su vicepresidente era Clemente Marroquín Rojas, de los periodistas de La Hora, ¿verdad? El periódico La Hora. Arrasaron, hubo muchísima participación, porque el pueblo los veía como que a Méndez Montenegro heredero de la Revolución de Octubre. Y pues está
se está ante esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? No nos conviene que sea un civil, que ya manifestó que va a continuar con el legado de la revolución, porque ya habíamos quedado que solo militares y mano dura, ¿verdad? Ah, miren, María José, ahí nos cuenta en dónde está su instituto. Y entonces, pero está el dilema. Bueno, fíjense que en esa época la segunda vuelta no era como ahora, ¿verdad? Que vota el pueblo nuevamente. Ah, muy bien, gracias María José, muy amable. Qué buen dato. Entonces, la segunda, digamos, quien decidía era el Congreso entre los dos primeros lugares. Pero igualmente si le exigían al Congreso que escogiera a otro, ¿verdad? Que otros candidatos eran puros militares y este el único civil, podía haber una revuelta del pueblo y se les podía armar en grande, ¿verdad? Lo que decidieron es condicionar a Julio César Méndez Montenegro. Lo llaman a él y a su vice, una reunión donde estaba, ustedes pueden ver, hay un libro que se llama La biografía política de Guatemala, que es escrito por Villagrán Kramer. Ah, aquí está, bien interesante. Pues entonces ahí estaba en la reunión el Enrique Peralta Zurria, ¿verdad? Presidente de facto, con el alto mando del ejército, condicionando, ¿verdad? Miren, si ustedes se comprometen a que nos van a dejar a nosotros, ejército, que nosotros combatamos a las guerrillas, nosotros también les vamos a dar un listado con los nombres de los militares que van a ocupar los altos cargos, ¿verdad? De ese tipo. Y pues van a dar amnistía a militares porque fíjense que se había dado unos meses antes el secuestro de 28 líderes de sindicatos y de organizaciones de izquierda que se cree que tal vez los fueron a tirar al volcán, ¿verdad? Ya ven que hay varios volcanes activos, o los tiraron al mar, ¿verdad? Pues desaparecieron. Entonces, eso estaba en investigación. Entonces, bueno, amnistía, ¿verdad? Para los militares, para que no se investigue. ¿Sabemos qué es la amnistía? No, licenciada. ¿Es como perdonarles lo que habían hecho, licenciada? Así es, sí. Laura también encendió su micrófono. Sí, eso iba a decir, licenciada, perdón por los crímenes que hubieran cometido. Sí, así es. Entonces, exonerarlos, ¿verdad? Y que no se investigue. Triste, miren, tremendo. Entonces, esto se conoce como un pacto secreto que fue suscrito entre Julio César Méndez Montenegro, su vice, ¿verdad? Clemente Marroquín Rojas, con el alto mando del ejército, ¿verdad? Y como les digo, estando presente don Enrique Peralta Zurria. Méndez Montenegro pensó, bueno, está bueno, así, ahora démosles por su lado y después nosotros vamos a poder hacer, ¿verdad? Lo que nosotros querramos. Pero esto fue como que decirle, mire, le vamos a entregar el cargo de presidente, pero no le vamos a entregar el poder, ¿verdad? Solo va a ser usted a dar la cara. Mientras tanto, fíjense que ya estas organizaciones que mencionábamos que existían, pues se unieron, ¿verdad? Y entonces como que dice, vamos a realizar acciones coordinadas. Esto significaba que pues iban avanzando ellos también en su organización, ¿verdad? Vemos aquí una foto de la noche de toma de posesión. Aquí está don Julio César Méndez Montenegro. Aquí está García La Guardia, está Fuentes Mohr.
Entonces, lo que se publicó esa noche, Méndez habló de incluir, ya no miro bien, de incluir a exiliados políticos, a guerrilleros, ¿verdad? De dialogar con ellos, ¿sí? De vivienda, crear vivienda en el campo, de rendimiento agrícola y de reforma agraria. Pues lo dejaron, ¿verdad? Era su discurso de toma de posesión. Vemos aquí la foto de don Julio César Méndez Montenegro, que gobernó de 1966 a 1970. Como dijimos, él hizo campaña y siempre se identificó como que, bueno, yo voy a ser el tercer gobierno de la revolución. Pero lamentablemente ese pacto secreto que suscribió con los militares, pues lo limitó muchísimo, ¿verdad? Realmente no pudo él dialogar con esos grupos rebeldes, ¿verdad? Como para ver, bueno, ¿qué es lo que ustedes buscan, ¿verdad? O sea, realmente promover el diálogo, ¿verdad? Tal vez si se hubiera podido dialogar, no hubiera escalado tanto la violencia, ni hubieran surgido más grupos guerrilleros como se dio posteriormente, ¿verdad? Y pues obviamente las víctimas del conflicto armado hubieran sido menos. Lamentablemente, entonces, dentro de ese clima en el que el presidente no tenía mayor capacidad de decisión, se enfocó, por ejemplo, en que se terminara la hidroeléctrica Jurumarinalá, y él la inauguró. También promovió la construcción de la colonia 1 de Julio, ¿verdad? En la zona 19. Pero, pues el ejército siguió, ¿verdad? Y sí que tenía el control de la sociedad, ¿verdad? Y pues el tema de, bueno, estar combatiendo a esos grupos guerrilleros, fortalecer cada vez más, endurecer, ¿verdad? Más las posturas. Y lamentablemente, durante el gobierno de Julio César, van a surgir grupos paramilitares que se conocen como escuadrones de la muerte. O sea, grupos que funcionaban de manera clandestina, ¿verdad? Obviamente, pero que se sabía que dentro de ellos había integrantes de la policía, del ejército, ¿verdad? Que de manera encubierta estaban ahí, o tal vez, o intencional, ¿verdad? Pero pues al ser grupos que funcionaban de manera clandestina, así se escondían, ¿verdad? ¿Cuál era su trabajo? Pues fíjense que algunos aventaban, ¿cómo se llaman estos? Ay, Dios mío, ay, no son afiches, panfletos, ¿verdad? Intimidando, o también publicaban listados de personas que eran señaladas de ser comunistas. Lo curioso era que publicaban uno de esos listados y después empezaban a desaparecer esas personas, ¿verdad? Entonces, grupos como Mano Blanca, Nao, Rayo, Crack, o sea, diferentes, ellos se autodenominaban de esa forma, ¿verdad? En esos panfletos. ¿Qué? Fue en el año 68. Se dio un hecho muy tremendo, ¿verdad? Que conmovió, indignó a la sociedad guatemalteca, porque Rogelia Cruz, una estudiante de arquitectura, que era militante de las Juventudes Patrióticas del Trabajo, o sea, ¿de qué? De las filiales de los jóvenes del Partido Comunista, ¿verdad? Ella había sido Miss Guatemala. Fue secuestrada, la torturaron tremendamente, de una manera tan sanguinaria, y después apareció tirada abajo de un puente. Esto fue algo tan terrible, tan tremendo, tan indignante, ¿verdad? Y que enlutó a la sociedad guatemalteca y pues a nuestra universidad. Algo que va a ser crucial es que a nivel mundial, ¿verdad? En Occidente, fíjense que el año 68 va a traer varios cambios, ¿verdad?
Ay, jole, no sé si me dan aquí unos 3 minutos solo para terminar esto del 68, porque ya estamos en las 8, ¿verdad? Sí, licenciada. Concedido el permiso. Ah. Ah, vaya, gracias. No, que me da pena que ya empecé tarde, va. Ok, entonces, fíjense que el año 68 fue clave, porque se conoce como el año de la revolución estudiantil. En muchos países los jóvenes empezaron a protestar en contra de todo el control de los adultos, ¿verdad? Por ejemplo, de los más conocidos, la primavera de Praga, París, por ejemplo, en París, fíjense que los estudiantes de dos universidades, de la Sorbona y de Nanterre, tomaron las instalaciones de la universidad y estaban exigiendo que los métodos de evaluación fueran mejores, ¿verdad? También que los hijos de los obreros realmente tuvieran acceso a la universidad, que estaban en contra del gobierno, ¿verdad? Eran países que tenían gobiernos socialistas, ¿verdad? Entonces, en contra de esos partidos que gobernaban, que no le daban el espacio a los jóvenes. Y realmente todas esas protestas juveniles, estudiantiles, se generalizaron, ¿verdad? Hasta en países que no eran tan así combativos como Suiza, en Alemania, en Italia, en España, es así, en toda Europa. En Estados Unidos igualmente hubo esas protestas, ¿verdad? Fíjense que en Estados Unidos, como estaba la guerra de Vietnam, ¿verdad? En la que pues muchos jóvenes, ahí sigue como dice la canción de Arjona, ¿verdad? No se pueden tomar una cerveza porque no son mayores de edad, pero ya los mandan a la guerra, ¿va? Entonces, los jóvenes gringos también empezaron a protestar en contra de su gobierno, a decirle, ¿qué está pasando? Nos estás mandando a morir en la guerra y nos estás mandando a matar a inocentes en una guerra en la que Estados Unidos no tendría que participar, ¿verdad? Entonces, hay muchas protestas contra la guerra de Vietnam, pero también surgen organizaciones pacifistas, ¿verdad? Dicen, no a la guerra. Y como los hippies, ¿verdad? Hagamos el amor y no la guerra, cosas así, ¿verdad? Y grupos que cuestionan bastante el orden de cosas, ¿verdad? Surge la píldora anticonceptiva, entonces también el tema de la libertad sexual, se empieza a hablar, ¿verdad? De la libertad y derechos de los jóvenes, ¿verdad? A exigir mejores condiciones para ellos, ¿verdad? Los grupos ecologistas, organizaciones feministas igualmente, ¿verdad? Por eso se habla de la liberación femenina, y también ideas de la teología de la liberación, o sea, desde la iglesia, ¿verdad? Se empieza a plantear desde la iglesia católica, ¿verdad? Y desde arriba, digamos, ¿verdad? Que hay que retomar la idea de que la iglesia es del pueblo. Jesús nació en una familia humilde, su papá era un carpintero. Entonces la iglesia tiene que ir en favor de los pobres. Y aquí vamos a ver que muchos religiosos que empezaron a llegar a Guatemala desde la contrarrevolución, ¿verdad? Que ya se empezó a dar más cancha, que vinieran más religiosos, hermanos, curas, monjas, en fin. Llegaron congregaciones que venían dentro de esas ideas de la teología de la liberación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta pobreza, o sea, tanta miseria en Guatemala? Hay que ayudar a las comunidades a superar esa miseria, concientizarlas de qué está pasando, ¿verdad? Irles dando una formación política, apoyar la formación de cooperativas, en fin. Bien. Entonces, el año 68 va a ser un parteaguas a nivel mundial, ¿verdad? Que va a empoderar a los jóvenes de decir, bueno, no, ya no vamos a estar callados, reprimidos, viviendo bajo la dictadura de los adultos, ¿verdad? Ahora nosotros nos vamos a expresar. Y pues estas ideas también se van a reflejar en Guatemala, ¿verdad? Decir, bueno, sí, nosotros pues también necesitamos, ¿verdad? Criticar a nuestro gobierno, necesitamos participar, necesitamos exigir nuestros derechos.
Y pues esto va a influir en que haya más protestas en nuestro país y en que también muchos jóvenes vean que, bueno, la lucha armada va a ser una opción, ¿verdad? Y bueno, así, bueno. Ya en la próxima clase vamos a seguir platicando de cómo va escalando todo el tema de la guerra. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Gracias ahí por el tiempo. Miren, ya avanzamos bastantito ya para que porque la clase la próxima semana vamos a tener hasta el viernes, ¿verdad?